Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Esta serie, como siempre recordamos al principio de cada sesión, la realizamos sobre la base de la lectura y comentario del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico, del eximio profesor Waldo Vieira. Y esta vez empezamos capítulo, el capítulo 47, llamado Proyección Test, en la página 156 del libro regular, y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. 47. Proyección test. Lunes, 3 de diciembre de 1979. Fase de la luna llena a las 15:09. Posición en la cama de cúbito dorsal, boca arriba. Temperatura 22 grados. Humedad 51%. Estaba predispuesto cuando me preparé para los ejercicios de exteriorización de energía a las 7:12 de la noche. Los ejercicios de exteriorización de energía, junto con los de oscilación longitudinal vertical de la energía, son dos de los ejercicios que, bueno, pues Waldo Vieira había estado pues ya desde el momento en el que escribió este diario en 1979, pero durante todo el tiempo posterior en el que desarrolló la ciencia concienciológica y en concreto la rama de la proyecciología, pues durante toda esa época había establecido estos ejercicios como muy convenientes para poder realizar una proyección voluntaria. Momentos después vino la conciex José Grosso. Este es uno de los amparadores de Waldo, de los que le guía, adiestra y acompaña en estos procesos de proyección. Y me recomendó que dejara el aire acondicionado al mínimo, sin preocuparme por el ruido de los truenos y la claridad de los relámpagos. Bueno, esta proyección test precisamente va a consistir en realizar una proyección fuera del cuerpo con elementos externos adversos, con elementos medioambientales adversos. Pues, por ejemplo, en medio de una tormenta, con el ruido del aire acondicionado puesto, en fin, faltando esas condiciones mínimas de tranquilidad para poder realizar la proyección. Debía intentar una proyección test para ver todas las circunstancias adversas y las influencias perturbadoras para las proyecciones, que pueden ser superadas por el poder de la voluntad del proyector. Los ejercicios se prolongaron. Primero, sentado en la cama. Hice varias autoenergizaciones en la cabeza y en el plexo solar, siguiendo en decúbito dorsal. El método de Waldo Vieira establece como muy conveniente, antes de realizar una proyección, lo que denomina conseguir el estado vibracional. El estado vibracional es la activación de la energía física corporal hasta tal punto que consigue un lanzamiento del cuerpo astral, que es la energía sutil que se proyecta fuera del cuerpo. Después de algún tiempo empezó realmente a llover. Oí fuertes truenos y la luz de los relámpagos de la tempestad era tan intensa que dejaba ver la claridad repentina en el ambiente a través de los párpados cerrados. Es decir, bueno, pues no estaban en unas condiciones habituales en las que se busca pues la mayor tranquilidad, una luz en total oscuridad o muy tenue, pues ausencia de ruidos, etc. El temporal duró y se dieron pequeños fenómenos todavía al interior del soma. Bueno, pues empezó la tormenta y todavía no se había proyectado Waldo y ya estaba oyendo ruidos, pues le estaban llegando los haces de luz de los relámpagos incluso con los ojos cerrados, como le explica. Ocurrieron visiones rápidas de una conciex amiga vestida de médico,
CIEX recordamos que es conciencia extrafísica, es pues permanente, es decir, una persona ya muerta en su vida física y que está en el periodo que denomina Waldo Vieira intermisivo entre vidas. Bueno, pues habitualmente suele ocurrir que las personas cuando mueren, pues por morirse con la falta de consciencia necesaria, se quedan atrapadas en el bajo astral, es decir, en regiones del extrafísico cercanas o totalmente coincidentes con el espacio en el que se desarrolla la vida terrestre. Pequeñas exteriorizaciones parciales de los brazos. Antes de proyectarse, pues es muy habitual que los miembros psicosomáticos astrales, los brazos, las piernas, se descoincidan del cuerpo físico y salgan. Y bueno, pues es una sensación que estando consciente la notas perfectamente. Sensación de balanceo del psicosoma de un lado para otro. Bueno, esta es otra sensación también bastante común, que antes de la proyección pues ya se está moviendo el cuerpo sutil, descoincidiéndose del cuerpo físico sin aún salir de él. Hay un pequeño balanceo que se va notando. El ruido de los truenos alternado con el aire acondicionado de un caballo de fuerza. Situado a la altura del techo del dormitorio, en dirección a la cama, el chorro de aire, ¿se entiende?, a apenas unos 2,5 metros de distancia de mi brazo izquierdo, sobre el soma estirado de espaldas. Tenía el aire acondicionado, pues arriba a la izquierda, como en tantas ocasiones, un aparato que le daba un chorro de aire, pues se supone que medio directo. En cierto momento se produjo una pequeña repercusión en la interiorización súbita de la pierna derecha que estaba en descoincidencia. Ese miembro que ha salido parcialmente, la pierna derecha en este caso, recoincide y entonces se produce pues esa especie de salto. Tienes una especie de bueno, pues sobresalto cuando hay una recoincidencia del cuerpo sutil enteramente dentro del cuerpo físico. Cuando las proyecciones suelen acabar, es como que te has caído, entonces hay un sobresalto. Bueno, cuando ocurre con un miembro, pues puede pasar exactamente igual. Interiorización súbita. Mi cuerpo estaba entorpecido con el psicosoma parcialmente dentro de él. Empieza ya a moverse con ese balanceo el cuerpo psicosomático, el cuerpo astral, y el cuerpo físico se queda pues ya como, lo notas pues como anestesiado. Entorpecido aquí podría ser una sensación similar a cuando está anestesiado y entonces, bueno, pues lo notas muy poco, sabes que está ahí, pero está entorpecido porque no lo puedes mover ya con soltura. Tuve presión en la base del cráneo y se produjo el despegue hacia arriba. Ya por fin, pues tiene la proyección. Aquí acaba el registro de la fase de preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Y dice así: dejé la habitación, aparecí deslizándome en el salón con la conciencia despierta, lúcido, y el pensamiento fijo en la idea de llevar a cabo la experiencia, esa proyección test que le había insinuado, sugerido el amparador José Grosso, que es lo que iban a hacer en esa ocasión. Busqué a mi mujer y me extrañó que no estuviera allí. Con la visión aguda miré cómo funcionaba el péndulo. Voy a tener un reloj de péndulo. Examiné los estantes con vasos y vajilla decorativa en la habitación que estaba iluminada por una lámpara de mesa. Observé de cerca unos números, 376-500, en algún lugar que no fijé. Después de eso salí del salón del apartamento por la ventana en medio del temporal, de truenos y de relámpagos. Ya sale del piso hacia la calle. No sentí nada de especial ni de anormal, ni en las gotas de lluvia, ni en la luz de los relámpagos. Volaba con serenidad, bien alto sobre el tráfico, cuando recibí la advertencia interior de volver a la base física.
lo que hice inmediatamente. Aquí acaba el registro de la fase de proyección, una proyección muy cortita, con ese objetivo de hacer un test de proyectarse con un medio ambiente adverso, tormenta, aire acondicionado, y comienza el registro de la fase post-proyección. Ya una vez regresado al cuerpo físico, el cuerpo sutil, pues ya se levanta Waldo y registra manualmente pues todo las tres fases. Abrí los párpados del soma sin que se diera ningún lapso de conciencia, es decir, permaneció lúcido constantemente, antes de proyectarse, durante la proyección y en la fase postproyección. Como siempre, la percepción del tiempo fue incierta, pero tuve la impresión de que la proyección duró solo algunos minutos. El soma permaneció frío y entorpecido, el cuerpo físico, en decúbito dorsal, boca arriba. El temporal y los relámpagos estaban amainando. La memoria continuaba la misma, pero estaba intrigado por dos cosas. ¿Dónde estaba mi mujer? ¿Qué números eran aquellos que llegué a leer? El reloj marcaba las 8:53 de la noche. Al abrir la puerta del dormitorio y llegar al corredor, mi esposa estaba entrando en el salón. Le pregunté dónde había estado, pues no la vi donde habitualmente suele estar a esa hora de la noche. Me dijo que había bajado al garaje para estacionar el coche en algún lugar mejor. Salí con ella en busca de esos números, 376-500, que yo examiné de tan cerca y que no había forma de localizar, no se acordaba dónde los había visto. Después de un momento, ella misma se acordó. Los números correspondían a la numeración de las etiquetas de una colección de revistas que un amigo había pegado en un estante superior de la librería, a 2,80 metros de altura, y que solo se puede ver subiéndose a una silla o a una escalera. La cifra corresponde a la pila de revistas con los números en secuencia del 376 al 500. Para la conciencia en el psicosoma no hay problemas de altura o de medidas intrafísicas. Las condiciones de la dimensión astral, ya lo hemos comentado muchas veces, pues son bastante diferentes a las condiciones medioambientales en el entorno físico-material. Bueno, pues entre otras, la percepción extrafísica varía bastante, se tiene una visión pues que puede llegar a ser hasta de 360 grados, se tiene una visión telescópica, a veces simplemente con la intención puedes ver algo sin acercarte a mirarlo. Eso en cuanto a la vista. Luego, bueno, pues hay muchos otros factores que hemos ido comentando en sesiones anteriores en los que la percepción es muy diferente. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, el tiempo no pasa de igual forma en el astral que en el físico material. De hecho, influye pues bastante menos. Siguiendo la regla general de que según vas subiendo de nivel dimensional, pues del séptimo, pongamos que es ese en el que estamos, hacia el sexto, que podría ser el astral, y ya de ahí pues más hacia arriba, esto se puede consultar y sacar una idea bastante precisa de esta cuestión en la descripción que hace el libro Durantia de esta cuestión, no con la misma terminología con la que la estamos diciendo, pero bueno, habla de niveles también, ¿no? Y bueno, pues muchas otras diferencias de percepción que hacen que la experiencia pues, sea totalmente diferente. Yo creo que la más reseñable es la ligereza y la capacidad de desplazarte intencionalmente de forma inmediata. Si no estás muy consciente en el astral, pues es habitual que vayas andando o haciendo que andas por la superficie de la Tierra, pero si eres muy consciente, bueno, pues sencillamente la intención te lleva a volar. Volar, se dice volar porque a veces es volar, porque a veces hay un desplazamiento en vuelo, pero otras es sencillamente algo pues bastante cuántico, es decir, apareces en el lugar en el que quieres estar y sencillamente, ¿no? Tomé notas sistemáticas de este registro, satisfecho por el éxito total
de la rápida experiencia programada por el amparador. Éxito total, pues ¿por qué? Bueno, cualquiera que haya intentado la proyección sabe que al mínimo ruido, pues, en fin, no despegas, o si despegas, pues rápidamente se aborta la proyección, pues porque vuelve rápidamente al cuerpo físico, sobresaltos, en fin. Y dice Waldo, bueno, pues hicimos una prueba, un test en el que a pesar de todos esos efectos adversos, pues logré realizar la proyección con éxito. Ahora explica por qué. Con su ayuda, la del amparador José Grosso, conseguí proyectarme en medio del ruido del aire acondicionado, el estruendo de los truenos y las centellas de los relámpagos del temporal. Esta fue mi primera experiencia en esas condiciones. Y la verdad, no es menor la cuestión, no es baladí, porque bueno, en algún momento de la vida del proyector siempre surge un planteamiento que es, bien, pero cada vez que me tengo que proyectar, pues tengo que encontrar condiciones adecuadas, tengo que hacer unos ejercicios, en fin, tengo que prepararme, y si no hay un ambiente medio adecuado, pues no logro la proyección. Eso con independencia de que luego, en medio de la proyección, pues hay otras circunstancias que te hacen rápidamente pues abortar esa salida en cuanto pues no dejan de alinearse los factores esenciales, críticos para poder realizarla. El experimento de Waldo tiene muchas implicaciones. Es que podría llegar a darse el caso con estos entrenamientos en el que, bueno, pues la proyección fuese bastante más rápida y espontánea de lo que suele ser lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene bastante relevancia. Por llegar a un ejemplo extremo, pues, imaginaos que tú, en fin, pues vas andando por la calle, vas andando por el campo y dices, me voy a proyectar, te sientas, te apoyas en el árbol y ya te has proyectado, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias que hay en ese momento y con una mínima preparación. Bueno, pues esto avanza en ese sentido y la verdad, pues es un gran avance el hacer esta comprobación. El hecho me mostró un nuevo material de estudio y la certeza experimental de otra faceta de interpretación de los fenómenos, la voluntad determinada, la fuerza del deseo, la perseverancia y la paciencia del proyector, años de intento, si no se tiene, como tenía Waldo, pues un talento natural para hacerlo, pues seguramente proveniente de la experiencia acumulada de otras vidas y de esa habilidad que perdura de una vida a otra, etc. Con concentración mental activa y vigorosa, estos elementos que enumera, voluntad determinada, fuerza del deseo, perseverancia y paciencia del proyector, concentración mental activa y vigorosa, son capaces de superar todos los aparentes obstáculos intrafísicos externos a la proyección consciente, es decir, medioambientales en el momento de proyectarse. Después de este temporal, pienso que en este sentido todo es posible. Conclusión que, repito, no es menor. Todo es posible, dice Waldo. Lo único que importa es la vida mental del proyector y no la moldura del mundo intrafísico a su alrededor. Por otro lado, el proyector es indeclinablemente un experimentador o explorador. Es decir, llega un momento en que el entrenamiento en conseguir una proyección voluntaria lúcida y rememorada llega a tales cotas de habilidad que, bien, pues se puede realizar en las condiciones más adversas. Esto, como hemos dicho antes, podría llegar a determinar incluso que, bueno, pues, en fin, sentado en un autobús y en un pequeño sueño hasta que llegas a tu trayecto, pues te consigas proyectar, ¿no? Bueno, esto sería ya algo extraordinario, pues efectivamente es a lo que va apuntando Waldo. Un esclarecimiento
No, dice, la conjugación de esas condiciones es inevitable. Estas que acabamos de enumerar, que al final lo que determinan es que lo más importante, más que el medio ambiente externo, es la vida mental del proyector. Bueno, Waldo lleva no menos, en este caso, en este diario, de 46 experiencias grabadas en las que nos dice que es muy importante el medio ambiente intrafísico en el que el proyector intenta la salida. Pero bueno, pues él llega a un momento en el que se da cuenta de que mucho más relevante, al principio sí que es importante el medio ambiente intrafísico, porque bueno, pues no tienes esa experiencia, no tienes esa habilidad, no tienes ese entrenamiento en determinación, pero cuando la determinación, estas características que acabamos de decir, la vida mental del proyector, su voluntad, la perseverancia, la paciencia, son suficientes, pues ya dejan de importar las condiciones externas, ¿no? La conjugación, repetimos, de esas condiciones es inevitable, porque cuanto mayor sea el conocimiento y el interés por la proyección, mejores serán los resultados obtenidos. Un esclarecimiento importante, dice Waldo. La técnica de intercambio extrafísico más práctica que los amparadores han utilizado conmigo es el denominado monólogo psicofónico. Intercambio extrafísico es cómo te comunicas en el astral. En el astral, bueno, ya hemos dicho de forma genérica que la comunicación es telepática. Una persona, cuando emite la energía telepática de comunicación con otra, puede a su vez mover la boca. De hecho, bueno, pues la gran mayoría de las personas que pasan a la dimensión extrafísica, al astral, pues hasta que se acostumbran o hasta que adquieren consciencia o en todo momento porque no van a adquirir consciencia porque se ha muerto en un estado de confusión pues muy elevado, pues cuando hablan mueven la boca. Lo que pasa es que no estás oyendo ondas de cuerdas vocales. Lo que estás oyendo es esas ideas que tu cerebro extrafísico, tu cerebro sutil, tu paracerebro, como diría Waldo, del cuerpo astral, pues está, eso sí, interpretando como un lenguaje, como el lenguaje que utilizabas cuando estabas en vida física, pero realmente son paquetes de energía, simplemente. Pues dice Waldo que la técnica de comunicación en el astral, la técnica de intercambio extrafísico más práctica que los amparadores han utilizado conmigo, dice con él, es el denominado monólogo psicofónico, o sea, que ellos se incorporan y hablan psicofónicamente para mí mismo, cuando estoy solo en mi habitación. Yo interpreto de esto que dice Waldo, como técnica más práctica, pues es la más habitual, que es la telepática. Es decir, el sujeto que emite una comunicación envía un paquete de energía para la recepción por el otro sujeto. Y entonces, cuando está emitiendo ese paquete de energía, el sujeto receptor lo recibe como un monólogo psicofónico dentro de su mente psicosomática, en lo que sería ese paracerebro del cuerpo sutil. O sea que ellos se incorporan y hablan psicofónicamente para mí mismo, cuando estoy solo en mi habitación, momento en que mi conciencia está enteramente lúcida y alejada del soma, ligeramente por encima y hacia atrás, en una semiproyección. Bueno, pues cuando está semiproyectado, imaginaos pues que está descoincidido de cintura para arriba. En ese caso, no necesariamente fuera del soma puedes recibir comunicación extrafísica, porque cuando estás en un estado de trance también la recibes. El estado de trance simplemente sería cambiar la percepción del modo dimensión física al modo dimensión extrafísica. Al cambiar la percepción, diría
don Juan Matús cambiar el punto de encaje, pues entonces ya incluso estando dentro del cuerpo físico, sin proyectarte, puedes captar esos paquetes de energía que te llegan pues en forma de lenguaje como si lo estuvieses oyendo, o te llegan o tú los traduces en ese momento. Dice Waldo que cuando él está descoincidido, parcialmente, semiproyectado, pues los ayudadores, los amparadores, los asistentes extrafísicos se comunican con él, por lo que yo interpreto que se está refiriendo como esta técnica, porque no lo explica suficientemente en el capítulo. O sea que ellos incorporan, repetimos, y hablan psicofónicamente para mí mismo, cuando estoy solo en mi habitación, momento en que mi conciencia está enteramente lúcida y alejada del soma, ligeramente por encima y hacia atrás en una semiproyección. De esta forma, continúa explicando, yo pienso la pregunta y la conciex responde hablando de forma audible por mi mecanismo vocal. Pues bien, esto recuerda un poco al proceso de canalización. ¿Qué ocurre con la autocanalización? También con la canalización por dictado, que ahora mismo, bueno, pues están frecuentemente sugerida por los reveladores. Ocurre que tú estás, cuando estás conectado bueno, pues con el espíritu, con tu yo superior, cuando estás en ese estado de conexión, los paquetes de energía que vas recibiendo, tú los vas hablando para traducirlos a un lenguaje que pueda ser, pues, por ejemplo, grabado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que dice Waldo, que él recibe los paquetes de energía de los amparadores y los habla para irlos traduciendo según van viniendo. Podría no hacerlo, podría sencillamente, pues simplemente aparecen en su mente y ya es como si fuesen pensamientos que él tiene. Lo que pasa es que son pensamientos inducidos. Bueno, pues él los habla, ¿eh? Parecido a la autocanalización. Repetimos, de esta forma yo pienso la pregunta y la conciex responde hablando de forma audible por mi mecanismo vocal. Este sistema permite la grabación, como si estuvieses autocanalizando y grabándote. Y es el más eficiente de todos, mucho más seguro que la psicografía, escritura automática, y que la audición extrafísica común. Bien, la audición extrafísica común, tú estás recibiendo energía. Esa energía viene como un paquete de diferentes aspectos, sensaciones, emociones, visiones, ideas. Pero si tú no las, de alguna forma, unificas, expresándolas, pues se quedan como una imagen colorida por sensaciones y emociones, con conceptos, pero no se traducen. Entonces dice Waldo, bueno, pues esta es la fórmula más eficiente de todas y mucho más segura que la psicografía y que la audición extrafísica común, porque ya estás unificando lo que es ese paquete de energía y dándole un sentido, ¿de acuerdo? Expresándolo y fijándolo. La ejecución del habla, cuando desarrollada, ofrece una transmisión límpida, sin interferencias ni estáticas extrafísicas. Porque tú, según vas recibiendo los paquetes de energía codificada con información, vas dándole un relato oral, con lo cual intervienen también factores subjetivos tuyos propios de darle luego la expresión dramatizada y relatada, porque si no se quedan como diferentes sensaciones que van y vienen, pero que no acaban de colapsarse en un mensaje concreto, ¿no? Exige menos recursos que la psicografía a la hora de emitir la onda parapsíquica. Bueno, pues dice Waldo que exige menos recursos que la psicografía. La psicografía
pues en vez de estar hablando ese paquete de energía, lo estás escribiendo. Exige menos recursos, sí, seguramente energéticos, desde luego, tienes que estar moviendo el brazo y de alguna forma no solamente trasladando al lenguaje humano, sino que hay un movimiento físico y hay un esfuerzo y, en fin. Exige menos recursos que la psicografía a la hora de emitir la onda parapsíquica, además de ser más auténtica para el propio sensitivo, más rápida o taquisíquica. Supongo que esto de taquisíquica lo traerá de la taquigrafía. Y más dinámica. Pues sí, efectivamente, hablar siempre ha sido bastante más rápido que escribir, eso es evidente. El proceso solo debe ser practicado por el sensitivo veterano, cuando está solo y con asistencia extrafísica de confianza, en un ambiente adecuado, para evitar interferencias negativas provenientes de las dos dimensiones de existencia, tanto la intrafísica como la extrafísica. Quiero interpretar que Waldo se refiere a algo más que una autocanalización. Quiero interpretar que con esto, pues al compararlo con la psicografía, que sería la escritura automática, podría referirse a una expresión oral automática, oralización automática de lo que te traen esos paquetes de energía codificada con información. Podría no ser nada más que tú traduces sensaciones, imágenes, emociones y conceptos a una expresión oral, sino que sencillamente tú, sin hacer ese esfuerzo, ya te viene la traducción directamente al habla. Podría referirse, Waldo, a ese fenómeno que es ligeramente diferente de la autocanalización. Tal vez el monólogo psicofónico, por su simplicidad y eficiencia, sea la conquista humana más avanzada de este siglo en el terreno práctico del parapsiquismo, después de que surgió la codificación del espiritismo. El que tenga dudas, que lo experimente. Después de todo, es sin duda el mayor auxiliar parapsíquico de la proyección consciente del psicosoma. Bueno, pues nos quedamos con esta segunda interpretación, después de haber leído e interpretado de nuevo este texto, esta segunda interpretación que es la de la oralización automática, en la cual el receptor de la información no realiza él el trabajo de traducción de los paquetes de energía que recibe, no lo realiza él subjetivamente, como en la autocanalización, sino que el mismo asistente extrafísico utiliza el mecanismo vocal del receptor para introducir directamente la información. A mí, después de la lectura del texto, me convence más esta segunda interpretación. Pues bien, aquí acaba este interesante capítulo 47, proyección test, en el que nos habla de logros conseguidos por un proyector ya experimentado como es Waldo Vieira, de poder proyectarse en condiciones medioambientales adversas, y luego además, bien, pues este regalo que nos hace Waldo finalmente en la transcripción de la fase postproyección en la que nos reflexiona sobre la comunicación extrafísica. Y como tenemos tiempo, vamos a comentar también el capítulo 48, el espejo y el tiempo, página 159 del libro regular, que dice así: viernes 7 de diciembre de 1979, a las 7:12 de la noche, empezaron algunos ejercicios, los ejercicios típicos preparatorios de la proyección, de la salida. Temperatura en el dormitorio, 26 grados centígrados. Humedad del aire, 57%. Diría yo que es una constante en los fenómenos extrasensoriales el que haya una temperatura agradable, cálida. El frío no beneficia
las manifestaciones extrasensoriales. El frío bloquea. El frío no beneficia ni la canalización, ni la entrada en trance para conexión con el espíritu, que es previa a la autocanalización, ni los ejercicios energéticos de preparación de la lanzadera de despegue del cuerpo sutil en el caso de la proyección. El frío no lo beneficia. Y bueno, pues siempre en las transcripciones de preproyección de Waldo aparece que la temperatura habitualmente está de 22 grados en adelante, 26 grados en este caso. Humedad del aire 57%. Me acosté para dormir y me quedé en decúbito dorsal, boca arriba, con una disposición feliz y una actividad mental espontánea dirigida a la proyección. Pues bien, la posición de decúbito dorsal, boca arriba, tumbado de espaldas boca arriba, dice Waldo que es la más beneficiosa. No es imprescindible. Puedes realizar una proyección en otra postura que para cada uno resulte más cómoda. Waldo ha experimentado todas. Dice que la más conveniente es de espaldas, tumbado y mirando hacia arriba. Pero bueno, hay personas que no aguantan estar de espaldas, tumbados, mirando hacia arriba, que acaban teniendo dolores de espalda o lo que sea. Waldo dice que se pone unos cojines, unos almohadones en las corvas, es decir, en la parte de atrás de la rodilla, para evitar que la espalda esté excesivamente rígida, sino que pueda estar un poco con la postura natural. Pues bien, hay personas, yo mismo, que aún así pues no aguantan más de 10 minutos en esa posición y, bueno, pues, en fin, no es imprescindible. Puedes estar en la postura que sea más cómoda para ti con la finalidad de conseguir el estado de relajación máximo y a partir de ahí pues intentar la proyección igualmente. Y dice, con una actividad mental espontánea, una disposición feliz y una actividad mental espontánea dirigida a la proyección. Bueno, pues esto sí es importante, es decir, motivado. Voy a intentarlo y me apetece y, en fin, eso sí que es, al menos en los inicios de los intentos de proyección, importante. Pasamos al registro de la fase de proyección, que dice, no sabría decir en qué momento terminó la vigilia y empezó el sueño, o dónde se interrumpió el sueño y empezó la proyección. Hay veces que la proyección es directa y no hay interludio inconsciente entre la vigilia y la proyección, y hay veces que primero te duermes y empiezas a medio soñar y luego te proyectas. Por eso dice Waldo aquí, no sabría decir en qué momento terminó la vigilia. Él está relatando, en este caso, la segunda opción. No sabría decir en qué momento termina la vigilia y empieza el sueño, y en qué momento se interrumpe el sueño y empieza la proyección. Este es el caso, se duerme, sueña y después se proyecta. Pueden ser unos segundos, puede ser mucho más tiempo. Puede ser nada, directamente proyectarse sin solución de continuidad de consciencia, es decir, completamente consciente, sin perder la consciencia en ningún momento. El centro de la conciencia vívida se había transferido al psicosoma, fuera del soma. Ya estaba consciente él fuera del cuerpo, en el cuerpo sutil. Junto a una conciex, vieja conocida, a quien debo mucho y a la que le he puesto el nombre de transmentor. Creo que no la ha nombrado en los 46 episodios anteriores, transmentor. Conciencia, amiga, vieja conocida, a quien debe mucho y a quien le pone Waldo el nombre de transmentor. Conoce todo respecto a mí, de esta seriexis, de esta vida y de muchas otras. Hay conciexes amigas que desaparecen o se eclipsan por varias razones, sea por emprender nuevas tareas en otras áreas, para prepararse para una nueva seriexis, una nueva vida, o hacer largos viajes a otros astros de vida
otros planetas habitados dispersos en el universo. Bien, todas estas referencias de Waldo vienen confirmadas por el resto de revelaciones, diferentes revelaciones, por el libro de Urantia, por Quirión y Tobías, por Ramta, etcétera, etcétera. Sobre las diferentes opciones que tienes cuando, en fin, te mueres y vas a lo que Ramta tiene completamente ordenado como fase de revisión de la vida previa, fase de decisión de qué se hace a continuación y fase de planificación de esa siguiente actividad que has decidido hacer, siempre con el intermedio del libre albedrío que actúa siempre en todos los niveles del espacio-tiempo y fuera de él, lógicamente. Sin embargo, esta transmentor siempre estuvo presente a lo largo del tiempo y en todas las circunstancias. Llegamos a una casa terrestre, a una casa intrafísica, esta conciex amiga, transmentor y Waldo, ya proyectado. Y ahí el transmentor se hizo invisible. La sencilla residencia tenía un pequeño jardín rodeado de una pared, donde una niña de unos 2 años de edad, niña intrafísica, niña física, jugaba con otra de unos 3 años. La menor, la de los 2 años, hizo sus necesidades, se hizo pis, ensuciándose la ropa, y al intentar acariciarla, dice Waldo, parece que la mayor me vio. Hablé suavemente con las dos y les dije que entraran en casa a buscar a la mamá. En ese momento apareció otra niña de unos 10 años de edad y todos entramos en la casa, hasta una especie de despensa donde estaba la madre de las niñas sentada con una bandeja en la falda. Pues bien, la niña de 3 años ve a Waldo. Esto es bastante normal, porque los niños hasta que tienen 6, 7 años, pues tienen una percepción extrasensorial aguda. Y entonces dicen que ven personas y, bueno, luego los mayores cometemos el error de decirles que eso son tonterías y aceleramos el que dejen de tener esa habilidad extrasensorial porque se la castramos, ¿no? Bueno, pues, en este caso, lo que está relatando Waldo es bastante común que los niños vean a las conciencias extrafísicas y que hablen con ellas. La niña de 3 años dijo, su madre, que había visto a un hombre y que la había oído hablar, pero las demás bromearon y cambiaron de tema. Al salir de la despensa hacia una pequeña sala, pasé por delante de un espejo y, curiosamente, vi mi imagen reflejada en él, aunque solo la cabeza, los hombros y una parte del tronco. Esto es algo insólito, porque cuando tú estás en el extrafísico, pues lo normal es que veas la energía del espejo, pero veas más allá del espejo, atravesando. Porque, bueno, pues ahí la materia, al no ser tan densa como en la dimensión física, pues lógicamente pues, la visión te permite ver las cosas que tienes en medio, pero todo lo que está detrás de cada una de ellas hasta donde quieras. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, Waldo se vio al espejo y no vio detrás del espejo, lo cual es insólito. Era mi fisonomía exacta, más alto, apuesto y con la calva aún más brillante. Waldo Vieira va con un sombrero porque tiene una calva prominente. La impresión de aumento de estatura era indiscutible. Observando lo más objetivamente posible, el hecho me intrigó. Lo que estaba viendo allí era mi psicosoma, que estaba más denso, con una buena porción de mis energías. ¿Cómo? Si yo podía ver a través del espejo e incluso de la pared. ¿Sería por eso que la niña me vio? Porque, reflexiona él, si me vi en el espejo es que igual estaba muy denso y entonces reflejaba una imagen semifísica en ese espejo.
¿Sería por eso que la niña me vio? ¿O era una proyección ideoplástica sobre el espejo? ¿O él mismo había proyectado una imagen de sí mismo sobre el espejo? Waldo afronta los fenómenos extrafísicos desde una perspectiva científica, entonces examina todos los casos posibles. Pero fijaos, esto que le ocurre a Waldo es la razón por la cual a veces las conciencias extrafísicas se ven. Y de ahí viene lo de los fantasmas, porque están muy densificadas hasta el punto que con los mecanismos de visión físicos, que son los ojos, ves y no estás en trance. Entonces eso es porque se ha densificado hasta tal punto el cuerpo astral que se puede empezar a apreciar desde la horquilla de dimensión física. Y de ahí viene lo de ver a los fantasmas de vez en cuando, ¿no? Pues he visto un fantasma. No, es que era una persona, es que la he visto con mis ojos, es que no estaba en trance. Es que yo estaba normal y la he visto. Bueno, pues estos son los casos. Esta cuestión y mi curiosidad innata me confundieron totalmente, aunque intenté controlar esa faceta emotiva. Rápidamente sentí la invitación íntima de vuelta a la base intrafísica. Como ya sucediera anteriormente, la poderosa reacción emocional puso un rápido final a la experiencia fuera del cuerpo. Y esto es inicialmente, y no inicialmente, porque Waldo pues ya lleva muchos años proyectándose cuando escribe este diario. Es uno de los inconvenientes que tiene el proyector. Que te proyectas, cuando te das cuenta de que estás proyectado, si no es que eres consciente en todo momento de ello, te llevas tal impresión y entras en tal estado de euforia que estropeas el proceso, porque la excesiva emoción te lleva de vuelta al cuerpo físico. Sobre esto ha reflexionado Waldo ya varias veces y vuelve a decir que aquí lo ocurre. Waldo se ve en el espejo y dice, ¿cómo puede ser posible que yo me vea en el espejo si estoy proyectado? Y entonces le entra ahí una activación emocional de sorpresa y entonces vuelve y acaba la proyección, que es lo que le ocurre en este caso. Y comienza el registro de la fase de postproyección. Aquí acaba el viaje de Waldo en este caso. Abrí los párpados, moví todo el cuerpo, sentí la forma orgánica, entorpecida, y consulté el reloj, 8:43 de la noche. Nada más recoincidir, pues estás un poco todavía, bueno, pues con el cuerpo, la conciencia medio en el cuerpo astral, medio en el cerebro físico y entonces, medio en el cuerpo físico, y entonces estás entorpecido, estás como si te acabases de despertar de una anestesia general, estás todavía que no. Y consulté el reloj, 8:43 de la noche. Los recuerdos vinieron en bloque y con ellos mi confusión con respecto al espejo. Estaba pensando en el asunto todavía acostado en la cama, cuando vino el trasmentor, esta conciex amiga, y esclareció que yo me había visto realmente en el espejo porque estaba muy denso fuera del cuerpo. Bueno, pues lo que sospechaba Waldo. Esto prueba que la mayor densidad del psicosoma no afecta a las parapercepciones visuales ampliadas del proyector. Yo creo que sí afecta. Esto o sea, debe ser un error de, pues eso, que se ha colado el no cuando no debería estar. Yo creo que la frase es, esto prueba que la mayor densidad del psicosoma afecta a las parapercepciones visuales ampliadas del proyector. Tú estás muy denso y entonces, bueno, pues resulta que ves una imagen reflejada en el espejo en vez de ver la lámina energética del espejo y lo que hay detrás, incluso detrás de la pared, como dice Waldo, o sea que sí afecta. Ahora también estoy pensando que tuve la impresión de que esta proyección había durado casi una hora. Ahora va a hacer una reflexión interesante sobre el tiempo, la diferencia de percepción del paso del tiempo en el extrafísico y en el físico.
Ahora también estoy pensando que tuve la impresión de que esta proyección había durado casi una hora, lo cual me hace suponer, fijaos, tiene la impresión de que la proyección dura casi una hora, pero en realidad, bueno, no dice que no sabe en qué momento se proyecta, pero sí que empieza a las 7:15 de la noche los ejercicios preparatorios y que a las, bueno, 8 menos cuarto, digo 9 menos cuarto, 8:43, sí, efectivamente pues es hora y media, pero como no sabe cuándo se proyecta, él dice, tuve la sensación de estar una hora proyectado. Bueno, dice que tiene la sensación, aunque realmente luego él parece indicar que no ha sido tanto. Ahora también estoy pensando, repito, que tuve la impresión de que esta proyección había durado casi una hora, lo cual me hace suponer que los sucesos debieron de transcurrir lentamente, como en la vida intrafísica, por estar más denso y en la corteza. Fijaos, más denso, se ve en el espejo, tiene un cuerpo astral bastante densificado y dice en la corteza, estaba en una casa, no estaba en las alturas, no estaba en la paratroposfera, como él llama, estaba en una casa intrafísica, estaba en la superficie, en la corteza terrestre. El desarrollo lento de las acciones facilitó el recuerdo en bloque. A propósito, el factor tiempo influye en los recuerdos del proyector. Veámoslo. El tiempo no existe, reflexiona Waldo, como lo entendemos, para el psicosoma, pero sí existe, por supuesto, para el soma. Es decir, tú cuando estás proyectado, tienes la conciencia en el cuerpo sutil, en el cuerpo astral, y estás haciendo tu viaje. Y entonces ahí la percepción del tiempo pasa de forma diferente a cómo pasa para el soma que está acostado en la cama. ¿De acuerdo? Esa es la reflexión tal como la empieza Waldo. El psicosoma del proyector, el cuerpo astral, tiene un mínimo porcentaje de materia sutil. Dice en algún otro sitio que 1/1000, es decir, 1000 veces menos densidad que el cuerpo físico. El psicosoma del proyector tiene un mínimo porcentaje de materia sutil y coordina las funciones del soma. Tú estás proyectado, pero estás unido con el cordón de plata al cuerpo físico y una parte de tu conciencia sigue permitiendo que el cuerpo físico siga viviendo, que el corazón siga latiendo, que los procesos químicos, electroquímicos internos sigan ocurriendo y el cuerpo pues siga funcionando. Si estás haciendo la digestión, no paras de hacerla, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo Waldo, la conciencia intrafísica, nosotros ahora mismo, la conciencia, siempre usa el psicosoma y vive en él. Siempre. Porque tú tienes el psicosoma a cuerpo astral superpuesto sobre el cuerpo físico. Es más, tienes el cuerpo espiritual superpuesto sobre el mental, que está superpuesto sobre el emocional, psicosomático o astral y que está superpuesto sobre el físico. Con lo cual, si estás en el físico, estás en el astral, pero está superpuesto. Y si estás proyectado, pues estás en el astral también, con lo cual tú siempre estás en el cuerpo psicosomático. Esto es lo que dice Waldo. La conciencia siempre usa el psicosoma y vive en él, esté como esté, proyectado o no proyectado. Correcto. Primera conclusión. El psicosoma sufre una pequeña influencia del tiempo durante la proyección. Se proyecta el cuerpo astral y tiene menos influencia el cuerpo astral que el cuerpo físico. Del tiempo. Concluye Waldo. El psicosoma, repetimos, sufre una pequeña influencia del tiempo durante la proyección, principalmente en los momentos que se relacionan con la salida y la consecuente interiorización, cuando se sale y cuando se despega. El psicosoma ahí está sufriendo el tiempo como si estuviese dentro del cuerpo físico, como si no estuviese proyectado al salir y al entrar. Además de eso, cuando el psicosoma está proyectado,
aquí en la dimensión intrafísica, actúa más condensado y sufre la influencia indirecta del tiempo. Analicemos la frase. Además de eso, cuando el psicosoma está proyectado, cuerpo astral separado del cuerpo físico, aquí en la dimensión intrafísica actúa más condensado y sufre la influencia indirecta del tiempo. Hay que interpretar que Waldo se refiere a cuando está en la corteza terrestre, cuando está aquí en la dimensión intrafísica. La dimensión intrafísica implica estar, por efecto de la gravedad, apoyado sobre la superficie de la Tierra. Pues puede ser que haya edificios que levanten 100 pisos, pero tú estás sobre la superficie de la Tierra, salvo que estés en un avión o en una nave espacial. Bien. En el astral no. En el astral tú estás, pues bien, en cualquier parte, porque puedes volar. De hecho, te puedes desplazar mucho más rápidamente que con lo que entendemos como vuelo, intencionalmente. ¿De acuerdo? Entonces se refiere, cuando el psicosoma sale y está aquí en el espacio, es más correcto decirlo para entenderlo así, en el espacio en el que se desarrolla la dimensión física, está más influenciado por el tiempo. Cuando está en una esfera extrafísica pura, sin creaciones materiales, porque en el espacio-tiempo tenemos planetas de la dimensión física densos, pero también tenemos, eso lo sabemos desde siempre, los reveladores nos lo han dicho, pero digo, en los textos modernos ya, pues bien, sistematizados y a disposición de todo el mundo, pues desde el libro de Urantia, que nos habla, no, hay esferas astrales y hay esferas espirituales y hay esferas de los 7 niveles del espacio-tiempo. Entonces dice, cuando está el psicosoma en una esfera extrafísica pura, sin creaciones materiales, se libera cada vez más de la densidad de la dimensión intrafísica que sufre el psicosoma en el espacio intrafísico, como si está en un planeta en medio del sistema solar, que los hay, que nos lo dicen los reveladores, los hay, extrafísico, se libera más de la densidad, porque ahí no hay creaciones materiales cercanas, que si está aquí en la superficie de la Tierra el psicosoma proyectado, en el mismo espacio, porque está rodeado de la dimensión físico-material que está conviviendo con la dimensión astral en el mismo espacio. Entonces, esta es la conclusión de Waldo. Cuando el psicosoma está en la corteza terrestre, le influye más el tiempo. Pero si el psicosoma está en una esfera extrafísica, una esfera completamente morontial o astral, pues ahí no te influye. Tanto, bastante menos. De aquí extraemos una segunda conclusión. Parece que cuanto más rápido transcurre el acontecimiento extrafísico en relación con el tiempo conocido, más difícil le resulta al proyector transferir las percepciones de la mente libre, de la mente proyectada, hacia el banco de memoria del cerebro físico. O sea, recordar aquello en lo cual participó. Quiere decirse que si tú te proyectas y te quedas por aquí, parece ser que transmites, cuando recoincides, los recuerdos de ese viaje astral al cerebro físico de una forma más sencilla que cuando tú estás proyectado pero muy alejado de la dimensión físico-material. Estás, por ejemplo, en una esfera extrafísica pura, sin creaciones materiales, dice Waldo. Entonces ahí la recoincidencia al cuerpo físico hace que no se trasladen los acontecimientos que has vivido, ese banco de memoria, de una forma tan sencilla. Pues bien, esto cuadra con algunas de las afirmaciones que nos hacen los textos revelados modernos sobre que cuando nosotros dormimos, todos, sin excepción, frecuentemente realizamos turismo astral en muy diferentes dimensiones y lugares. Por esta conclusión que dice Waldo, es normal que si nosotros hacemos turismo astral
alejado de la corteza física terrestre, no nos acordemos de nada. Es la conclusión que tiene Waldo y a mí me parece bastante factible. De hecho, en algún caso personal, pues yo he recordado muy bien experiencias, pues eso, aquí en este mismo espacio, y sin embargo, pues hay otras en las que tengo una confusión muy grande y de lo que recuerdo, pues no se me aparece nada a lo que puedes recordar que es una proyección por aquí. Entonces, eso es, tiene bastante sentido. Esto se debe, finaliza Waldo, a la velocidad y a la inexistencia del tiempo relativo. Bueno, aquí hace una frase que parece que está haciendo alguna alusión a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Se debe a la velocidad y a la inexistencia del tiempo relativo. Pero puede entenderse de la siguiente forma. Si tú te trasladas dentro de la dimensión astral o en dimensiones más allá del astral, estos son horquillas de frecuencias vibratorias. Si tú te trasladas a un entorno dentro del astral alejado de la horquilla física, o bien en otra dimensión más allá de la dimensión astral, el tiempo no influye tanto como si te vienes al astral, pero cerquita de la dimensión físico-material. Y entonces es mucho más difícil transferir los recuerdos de lo vivido, de lo experimentado, según más lejos te vas dimensionalmente, al regresar al cuerpo físico. Cuanto más lejos dimensionalmente te alejas, más dificultad hay para traer los recuerdos y retenerlos después en el cerebro físico, porque el tiempo funciona de manera diferente y entonces, bueno, sería como intentar encajar a martillazos un suceso que te ha ocurrido con una percepción del tiempo completamente diferente en una percepción del tiempo diametralmente opuesta como es esta. De hecho, eso es lo que nos dicen los reveladores que nos ocurre con los sueños, que no los podemos traducir. Y entonces lo que hacemos es una recomposición a la medida de lo que nosotros podemos entender y escenificamos ese recuerdo, ese banco de memoria, que no lo podemos encajar porque es una configuración diferente, no lo podemos encajar en el cerebro físico. Y entonces lo que hacemos es recomponer una historia onírica en nuestro cerebro físico, que es lo que recordamos como el sueño y que suele ser, bueno, pues historias habitualmente caóticas, como todos bien sabemos. Pues bien, aquí acaba este capítulo 48, el espejo y el tiempo, todos los capítulos interesantísimos, todos estos capítulos del diario de proyecciones fuera del cuerpo de Waldo Vieira tienen pues algo que comentar que tiene máximo interés, sobre todo para las personas que están interesadas en intentar la proyección voluntaria, lúcida y rememorada, o que están planteándose si lo intentan. Pues bien, aquí lo dejamos, sin más, prospector.